Hola amigos. Hoy estoy en esa situación en la que sentía que tenía que hacer un video, pero no se me ocurría sobre qué tema, a pesar de que tengo un montón de temas sobre los que hablar a lo largo de mi vida. He pasado por un montón de situaciones, incluso hasta tengo muchas experiencias interesantes de cuando fui policía, o sea, siendo escritor de ciencia ficción, fantasía y horror, estando en un grupo especial en la policía, como estuve durante 3 años. O sea, estuve 4 años en la policía. El cuarto año lo pasé, el último año lo pasé como administrativo, o sea, administrativo no, como diseñador gráfico en la imprenta de la policía, lo cual no lo aguanté, pedí la baja urgente. Quizás si me hubiera quedado en combate, capaz que hubiera seguido un tiempo más. No mucho, porque la verdad que mi vínculo con el personal superior nunca fue bueno. A mí no me gusta que me den órdenes nadie. O sea, no lo tolero, no lo toleré de chico, no lo toleré de adolescente. Por eso nunca duré más de 2 años en una empresa. Creo que en la unidad coronaria, que fue el lugar donde estuve más, capaz duré 3. Bueno, no me gusta que me mande nadie. O sea, soy una persona bastante complicada en ese nivel. Y bueno, y en la policía lo que me gustaba era el combate, era estar en la calle, usar las armas, eh, meter a los delincuentes en cana, porque la verdad que había gusanos que estaban ahí afuera. Una cosa es la persona que va a robar porque no tiene para darle comer a sus hijos, y otra cosa es el que va a robar porque es más cómodo y se lo saca a alguien que está trabajando. O sea, no va a robar a un barrio de clase alta porque ahí hay milico, guardia de seguridad. No, le va a robar a un pobre que trabaja 12 horas por día, llega a la casa y tiene un sorete que lo para con un revólver y le saca el sueldo. Ese tipo de mugriento me encantaba meterlos presos. No me gustaba que estuvieran en la calle, ni me gusta ahora. Por eso 2x3 me bajo. Ahora no, acá en este barrio donde estoy, todo muy fifí. O sea, no es fifí porque no es un barrio clase alta, es un barrio clase media. Pero cuando yo vivía en barrio Casabó, salía y le daba. Le daba con lo que tuviera. Mis experiencias en la policía, siendo escritor, daban para muchas cosas. Incluso escribí un artículo que salió en el diario Facho, en el País, en el suplemento ¿Qué pasa?, sobre que se llamaba No es fácil ser un policía uruguayo, y tuvo mucha repercusión, incluso en la propia policía, al punto de que me hicieron una cama para meterme preso, y me pudieron tener un par de horas nada más, porque obviamente inventaron una pavada que el juez no se la creyó, y que era que yo andaba con un arma a los balazos por la calle. Yo lo primero que hice fue entregar mi arma, mi pistola. Yo tengo una pistola calibre 7.65, y que no es una 22, es como una 32 automática. O sea, está entre la 9 milímetros y la 22, está en el medio. Y me acuerdo que se la entregué a los milicos. O sea, primero me redujeron, me tuvieron que agarrar como entre 9, porque obviamente yo me había ido de baja de la policía no hacía mucho, y estaba bastante bien. Mejor entrenado que ellos estaba, que lo único que hacían era levantar coima y comer pizza de arriba, coimeando a los pobres piseros. Y bueno, me tuvieron que reducir entre todos, y bueno, hice que entregaran mi arma y que la llevaran a técnica para que vieran que no había sido disparada en meses. Y eso técnica, obviamente, que ahora se llama policía científica, lo saca en un rato. Y obviamente el juez dijo, no, pero ¿y qué hizo la persona? No, un vecino denunció que andaba haciendo disparos. No, una vieja que el yerno le compraba drogas a un narquito, un enano narco que vivía, yo que sé, a 6 cuadras de mi casa, me denunció porque yo tuve un encontronazo con el enano narco, porque le había dicho enano porque era un petizo, o sea, me llegaba al pecho. Porque le dije, acá no vendas droga en mi cuadra, andá a vender a otro lugar. Yo ya no era policía, pero mi cuadra no la quería con drogadicto, con mugre, no lo quería. O sea, una cosa es el tipo que se falopea en la casa,
problema de él. A mí realmente nunca consumí drogas. Más que alcohol sí, tomo, me gusta el Chardonnay, que es lo que tomo ahora. A veces me tomo un vodka, pero muy pocas veces, y en un periodo de hace mucho tiempo me caí borracho en la calle. Me habrá pasado 3 4 veces en toda mi vida. Pero nunca me fumé un porro, nunca consumí cocaína, no, porque no lo quise. Y eso que estaba en mi ambiente, hay mucho porrero, mucho cocainómano, hay mucha gente que consume hongos, o sea, hay de todo. Como escritor, siendo policía, uno tiene otra visión de las cosas. Uno ve el mal en su esencia. Como por ejemplo, un padre que viola o mata a un hijo, para mí es el mal. O sea, no creo en Dios y no creo en el diablo, soy un materialista dialéctico. Creo, yo qué sé, si hay algo sobrenatural, me encanta, o sea, me encanta el tema, siempre me gustó el mundo sobrenatural. Estudié ocultismo cuando era más chico, entre los 14 y los 19 años. Después a los 19 fue que me hice comunista. Y a partir de ahí, o sea, a los 18 ya era marxista. Hasta aquí llegué con el tema del ocultismo y lo sobrenatural. Entonces me dediqué un poco a trabajar a nivel político, pero no buscando nada, porque una diferencia. O sea, les voy a explicar algo. El verdadero comunista y el verdadero izquierdista no trabaja buscando un cargo. Cuando ustedes ven a alguien que lo hace, no es un verdadero comunista y un verdadero izquierdista, es un oportunista. Hay oportunistas de derecha, creo que los de derecha son más, y después tenemos el oportunista de izquierda, que es un derechista que de repente no tuvo el talento necesario dentro de la derecha y se vino a la izquierda buscando un cargo. Por ejemplo, tenemos a Almagro, al Mugre, como le dicen, que fue canciller de Uruguay, de Mujica aparte, que eso es lo peor. Y ahora es un facho asqueroso, digo, que baila para Washington, que le toca Biden toca la flautita entre narcolepsia y narcolepsia, y corre para acá y para allá. Hay un escritor de horror muy conocido, muy lovecraftiano, que se llama Brian Lumley, que fue sargento, creo, de la Scotland Yard. Ahí tenemos un escritor. Después hay un escritor español que se llama Pedro Navarro, que hace más que todo thriller y policiales, que también fue policía. Pero en mi caso, yo soy un escritor de horror, ciencia ficción y fantasía, que fui policía también, que estuve en un grupo táctico, en el ATS. Una vez traté de escribir una novela policial y me terminó pareciendo un Mike Hammer. O sea, el conocimiento que yo tenía de la policía era el de Hollywood. Entonces había detectives, los tipos que pegaban un tiro y mataban a alguien y tenían que ir a un psicólogo, yo qué sé, ese tipo, la camaradería. Bueno, acá cuando ingresé en la policía, la camaradería existe, eso lo voy a reconocer, pero lo que no existe es que es muy difícil, a no ser el caso del otro día, que el padre mató a sus hijos y los policías quedaron dañados, pero porque son niños, porque ellos tienen hijos también, o sea, eso es una cosa. Pero, por ejemplo, los policías uruguayos no son iguales, pero para nada, a los policías yanquis. Es más, el yanqui no es igual a nosotros. Como por ejemplo, el policía de Uruguay, medio que todo le chupa un huevo, porque la vida que tienen no es la misma que la que tiene un yanqui. Un yanqui se retira, cuando se retira la policía, y se compra una casita en Miami, un yate, tienen un retiro, una plata. Acá el que se retira se muere de hambre. Yo ganaba 3.300 pesos por mes. No sé si llegamos a $70. Ese era nuestro sueldo. De esos 3.300, solo para la jubilación iban 1.700. Te mataban en el servicio, que yo hice 1.000 cagadas, me podían haber matado 1.000 veces por ir saliendo corriendo derecho a las balas como un pelotudo. Por eso me llamaban el Rambo, me decían los otros milicos. Podría haber dejado a todas mis hijas sin comer, con 3 pesos de pensión. Y bueno, y el gobierno anterior, Bonomi, que fue un tipo que lo insultan todavía, y los propios milicos lo insultan, pasó del sueldo de 3.000 pesos, se lo terminó subiendo hasta 30, le dio un montón de beneficios.
les dio armas nuevas, creó equipos especiales, o sea, llenó de cámaras toda la capital, o sea, con lo cual la delincuencia bajó en algunas zonas, bajó un montón, donde estaba toda la zona comercial, por ejemplo, que era donde había más rapiña y más heridos. Hizo un montón de cosas buenas, pero estos milicos soretes que hay ahora, o sea, que son los lameculos de la derecha, pero porque son mongólicos, o sea, son anormales. No es que los tipos sean, digan, no, este sorete tu papá malo. Digo, no, el tipo les dio beneficios a montones. Lo que pasa es que echó un montón de milicos corruptos. Cuando yo estuve en la policía, y ahora vuelvo a lo mismo, y si usted dice, este se sale del tema, no es que me salga del tema, es que todo tiene que ver con todo. Todos son aprendizajes. Yo aprendí, por ejemplo, que, como les decía antes, que el policía cada todo le chupa un huevo. Yo, por ejemplo, veía un tipo decapitado, un tipo muerto, y la verdad que no me impactaba. Me iba a comer un choripán. Una vez nos llamaron porque había un tipo que se había electrocutado, que reparaba televisores, un pobre loco, ¿no? Que se ve que metió la mano en un flyback y se carbonizó. Y no, nos llamaron porque hacía días que había gente que le había dejado la tele y no los atendía, y se pensaron que les había robado las teles, y después empezó a salir luego podrido de la casita del tipo. El tipo estaba podrido, o sea, se había hinchado, primero se había quemado porque se había electrocutado y se había hinchado, y bueno, tenía gusanos, etcétera. Nosotros entramos, que éramos el ATS, y lo único que hicimos fue pasar el informe por radio. Vino técnica, que en esa época, no me acuerdo si ya era científica, creo que no, que era policía técnica todavía, sí, era técnica. Y nosotros nos fuimos. Y me acuerdo que el olor era horrible, la verdad que nunca había sentido un olor tan repugnante. Y andamos con unos frasquitos de perfume, eso tipo patchouli, berreta, esos tubitos, y le poníamos a los pañuelos cuando había algo así. Entonces nos pusimos los pañuelos en la nariz, salimos de ahí y nos fuimos, y eran las 2 de la mañana, creo. Entonces, que justamente hubo que pedir autorización a unos vecinos para que nos permitieran tirar la puerta de la casa, ¿no? Y que, o sea, no se puede hacer un allanamiento de noche, que ahora estos mongólicos anormales que tenemos en el gobierno, facho, nazi, lo quieren poner, pero en nuestra época eso no se permitía, por suerte. Pero bueno, si había varios vecinos que firmaban como diciendo, sí, bueno, nosotros somos testigos de que ustedes no están entrando por causa de fuerza mayor, como podía ser un padre tratando de matar a un hijo, o un marido tratando de matar a la esposa con un arma en la mano, que lo hubieran visto los vecinos, y con esos testimonios nosotros podríamos tirar la puerta abajo y podíamos hacer un procedimiento. En este caso, bueno, había un muerto. Cuando salimos de ahí, me acuerdo que el pibe que estaba en la radio estaba pálido, era un flaquito, pesaba 100 gramos, y el chofer, que el loco, un tipo con mucha calle, también estaba medio asqueado. Entonces salimos, y a los 15-20 minutos pasamos por un lugar donde había un carrito de chorizo, y teníamos hambre, o sea, ya había pasado eso, ya hacía unos minutos, ya un rato que había pasado. Entonces le digo, chorizo, vamos a comer unos choripanes, vamos, y bajamos y nos pusimos a comer choripán. Yo me acuerdo que me comí 2 chorizos con picles, hongos, mayonesa, que era siempre lo mismo, comía y aceituna. Siempre comía lo mismo. Le pedía hongo, picles, mayonesa y aceituna. Y si había salsa golf, que en el 99% no había, no. Y bueno, los tenemos el pibe le costó un poco, pero terminó comiendo, no me acuerdo si pancho, creo. Y bueno, y eso era nuestra vida, o sea, al otro día podíamos estar en un tiroteo, vi oficiales que ladraban todo el día y en un tiroteo se tiraban atrás de la camioneta a llorar. En esos tiempos, cuando estuve en la policía, descubrí que había un mundo bajo el mundo que nosotros conocemos.
O sea que un submundo se le llama, ¿no? Y por algo es submundo. Y que justamente era muy relacionable con Terciopelo Azul. Por ejemplo, en Terciopelo Azul, cuando empieza la película, David Lynch, muy inteligente y creativamente, muestra el tema Blue Velvet, muestra el camión de bomberos que pasa en cámara lenta, que saluda a los vecinos saludan del jardín, todos felices, y la cámara va hacia el pasto y empieza a bajar, y baja hasta que se centra en una oreja cortada humana llena de hormigas. Y esa es una metáfora de toda la película. Toda la vida en la cual el pibe, interpretado por Kyle MacLachlan, descubre porque no sé si se enamora o se obsesiona con una mujer de ese submundo. Toda esa vida oscura y subterránea se le planta después de conocerla a ella. Creo que era Dorothy, no me acuerdo, la verdad hace tiempo que no la vi. Terciopelo lo voy a tener que ver de vuelta, porque cada tanto hago una mirada de algunas películas de David Lynch, y justamente él descubre que bajo el mundo ideal, con saludos y camiones de bomberos coloridos y flores y jardines, que todo se desencadena con un infarto que le da el padre, ¿no? Y con el descubrimiento de esa oreja, está ese mundo oscuro y terrible. Y nosotros también tenemos ese mundo oscuro. Creo que no hay país que no lo tenga, no hay civilización humana que no lo tenga. Y yo lo vivía con un pie de cada lado. O sea, sé que existe ese mundo, lo vi, participé de ese mundo. Tuve que entrar en ese mundo y sacar gente de ese mundo y meterla a una cárcel. O agarrarla a patadas en el culo, a veces, apretarle las clavijas para que se dejaran de... Porque a veces el trámite de meter un tipo preso hace que lo va a alargar un juez en 24 o 48 horas, hace que uno salga de la patrulla y el resto de estos tipos salgan apurados a robar, a apretar a la gente que viene a trabajar y cobrarle peaje, o sea. Y en la zona donde yo patrullaba no cobraban peaje porque los cagaba a patadas en el culo, los arrastraba por el suelo, y me dirán, sí, eso era en contra de los derechos. Me importan un pito los derechos de un tipo que le importan un pito los derechos de un trabajador, como me importan un pito los derechos del presidente de mierda Luis Lacalle Pou, que le importan un pito los derechos de los trabajadores. O sea, no es que a mí me importe un pito el pobre delincuente pobre, me importa un pito el delincuente. Un delincuente rico y un delincuente pobre para mí son delincuentes. Me importa, me chupan un huevo todos. Y en la policía hice lo que debía hacer, que fue tratar de que en los barrios que me tocaba patrulla con la camioneta, con el Águila, creo que era el Águila 51, la gente pudiera salir y entrar a su casa sin problemas. Por ejemplo, me tocaron barrios y por 40 semanas, patrullar de noche ahí entre las 10 y las 4 de la mañana, donde la gente a las 6, 7 de la tarde se encerraba. Todo cerraba. Y después me vinieron a hablar de Frente Amplio, o sea, los milicos estúpidos. O sea, en esa época, donde yo fui policía, entre 1998 y 2002, había barrios, incluso barrios de clase medio alta, como por ejemplo es Villa Dolores, que está entre Pocitos Norte y Pocitos Sur, bueno, en la calle de Rivera. Acá el que está fuera del país no debe saberlo, pero es un barrio de clase medio alta, no son casas baratas ahí. Y bueno, la gente ahí a las 6 de la tarde estaba adentro, porque salían de noche a patrullar y robar. El tema es que donde no robaban era en barrios de clase alta, porque tienen seguridad privada. La gente de Villa Dolores de repente no todos se podían pagar una seguridad privada, mientras que la gente de Carrasco y Punta Gorda y esos lugares se puede pagar una seguridad privada.
Entonces, los tipos van y roban donde es más fácil, obviamente, y al pobre es más fácil robarle porque a nadie le importa. Y lo que yo hacía era, cuando me tocaba la patrulla, era tenerlos a todos cortos. O sea, los tenía cortos, no, donde veía 7, 8 que estaban ahí cobrando peaje, bajaba y le decía, chicas, vamos para esa casita, vamos. Y donde uno me decía, ñe, porque pum, al suelo, y lo tenía un rato ahí, y después le decíamos, ¿querés ir en cana o te querés ir para tu casa? No, me quiero ir para mi casa. Bueno, andá, pero no te quiero cobrando peaje acá. Entonces, cuando yo patrullaba, nadie cobraba peaje. O sea, cobrar peaje quiere decir, vos salís de tu casa, vas a trabajar, y cuando volvés tenés 7 vagos chupando vino en la esquina de tu casa, y te dicen, papá, larga algo porque no pasás a tu casa, o porque te cagamos a piñazo. Entonces tenían que pagarles para que los dejaran pasar a su propia casa en su propio barrio. Y bueno, yo esa gente no la dejaba trabajar ahí, trabajar entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso a mí me enseñó que un policía uruguayo no es igual a un policía ruso, a un policía británico, a un policía yanqui, a un policía francés. Nuestras realidades son diferentes. Y como tal, cuando me acuerdo que escribí Montevideo no es Nueva York y mucho menos París, que nadie me la quiso publicar en Uruguay, y sigue ahí sin ser publicada, y es más, la voy a hacer un retoque después y la voy a revisar y posiblemente la publique yo, de alguna forma. Que es una novela, es una novela, o sea, no llega a ser una novela muy larga, pero tampoco es una novela corta. Bueno, cuando escribí esa novela, me acuerdo que la llevé a la editorial Fin de Siglo y El Mundo Canalda me dijo, está fantástica, pero no la puedo publicar, porque te metes con gente pesada. Sí, porque me metía con políticos que eran gays, y bueno, no estaba ahora, dentro de todo ahora como que hay otro tipo de apertura, pero en ese momento, por el 2000 y poco, o sea, no estaba bien visto. Después que yo me fui a la policía fue que la escribí. No estaba bien visto ser gay a nivel público en Uruguay. Y había un par de políticos que yo conocía una historia de ellos por intermedio de gente que yo conocí de mi adolescencia, cuando iba a bailar, que eran el Yuyo, el Indio y el Alexis, que eran tres reos rockeros tipo Rolinga, que andaban todos murientos, me acuerdo que andaban, pero ojo, toda la ropa toda rota, pero Levi's, parecían unos campeones que subí en una foto ahí de estos anormales. Me voy a fijar porque no me acuerdo la empresa de modas que los está vendiendo, que es para cagarlos a piñazos, porque digo, están vendiendo unos championes, o sea, zapatillas, tenis, llámenle como quieran. Ahí está, Balenciaga vende zapatos deportivos destruidos, parecen de un indigente de pastero de pasta base, que está en las últimas, parecen, y los venden a $1.850 el par. Dice, los tenis han sido burlados y criticados en redes sociales, pero han llegado para cambiar las nociones del lujo. ¿Saben por qué hacen esto estos hijos de puta? Esto es parte de una conspiración, y me pueden tratar de conspiranoico, pero no creo que la Tierra sea plana, y no creo que las vacunas tengan chip. Sí creo que la vacuna Pfizer es una mierda y AstraZeneca son una mierda, y las mejores vacunas son Sputnik y las chinas, porque utilizan una técnica que ya está probada. Las otras, todo el que se da Pfizer queda destruido. La verdad yo no las considero, yo no las recomiendo. Cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo. Yo con el mío, gracias, yo me he dado todas las vacunas que existen. Estoy de acuerdo con todas las vacunas que hay. Soy pro vacuna, pero no pro Big Pharma. No me convence Big Pharma, a mí para nada. No creo en los yanquis, no creo en la prensa de los yanquis, no creo en las empresas de ellos. Pero volviendo al tema, esto es parte de una conspiración para vender la pobreza como algo bueno. Me acuerdo que cuando Macri en la Argentina
estaba gobernando ya haciendo destrozos, que la pobreza había aumentado un montón, como va a pasar acá en Uruguay cuando termine el gobierno este enano ridículo. Una de las cosas que pasaban era que los medios pro gobierno de ultraderecha sacaban artículos explicando qué bueno era vivir en un monoambiente. Qué bueno. O sea, qué bueno era vivir en un monoambiente. Qué bueno era tomar solo agua de la canilla. Qué bueno era comer poquito. Qué bueno era vestirse con la misma ropa siempre. O sea, lo que ellos estaban diciendo era enseñando a que la gente se conformara con poco porque la gente iba a ser pobre. Porque los ricos querían pagar menos sueldo, que ya está pasando en Grecia ahora. O sea, en Grecia parece que se va a aprobar una ley, o se aprobó, no sé bien porque no seguí el rastro de la noticia de que los trabajadores trabajen 10 horas en lugar de 8, cuando se venía hablando hace tiempo de que trabajaran 6, que el ideal eran 6 horas. Pero no, ahora son 10. Porque ¿qué pasa? Ahora los ultra ricos mandan. Y en este mundo unipolar, que por gracias a los rusos se puede transformar de vuelta en un mundo multipolar, porque les pararon los ganchos a los yanquis y a la OTAN en Ucrania. Y bueno, Ucrania es un campo de batalla, pero se le venían arriba bases de misiles en la frontera a los rusos, se le venía un montón de cosas. Los estaban bombardeando al Donbass hacía 8 años y a nadie le importaba. Habían matado 14.000 personas, más de 300 niños, como pasa en Palestina, que mataron a una periodista los israelíes, y incluso fueron y les pegaron garrotazos a los que llevaban el cajón después. O sea, es un mundo de mierda el mundo de Occidente es una mierda. El de Oriente debe ser igual, o capaz que un poco mejor, con un poquito más de justicia social que esta mugre en la que vivimos. Pero bueno, todo lo que les estaba explicando ahora, ¿no? Y volviendo al tema de la policía y al tema de la escritura, es que uno cuando escribe tiene que tratar de vivir las experiencias. Uno siempre va a lograr más verosimilitud y más interés en personajes que están vivos, y para eso uno tiene que conocer gente, uno tiene que trabajar en determinadas tareas. O sea, generalmente los escritores trabajamos en muchas cosas. Es algo natural generalmente porque nos morimos de hambre como escritor y tengo que trabajar en otra cosa para poder vivir. Y por eso, porque gente como Archibald Blackwood trabajó montones de cosas, trabajó en hoteles, o sea, hizo de todo un poco. Y muchos de los escritores conocidos de ciencia ficción, fantasía u horror, de antes, después, hasta que empezó a ser un negocio esto, después ya como fue más fácil dedicarse a escribir, pero antes de eso, donde no era fácil, hacían muchas cosas juntas, y eso les daba vivencias para transmitirlas a los personajes, y incluso para hacer descripciones de lugares, como Blackwood, que es un capo describiendo bosques porque trabajó en un hotel en medio de un bosque canadiense. O sea, entonces digo, obviamente los climas que él crea están basados en sus experiencias, no en solo su imaginación. O sea, obviamente tiene una gran imaginación y un gran talento, ¿no? Porque uno puede ir y vivir en medio de un monte y ser un pelotudo y escribir mierda igual. Eso no lo van a corregir con experiencias. Pero justamente las experiencias son importantes, y cuando yo ingresé en la policía, una parte importante del hecho de que yo ingresara en la policía fue para eso, por las experiencias. Y la verdad me arrepiento por un lado y por otro no. Me arrepiento porque me defraudó. La verdad me defraudó la policía, me defraudaron muchos de mis compañeros, me defraudó el régimen, que es completamente draconiano. Sé que el gobierno del Frente Amplio cambió un montón de cosas, no sé bien todas las cosas que cambió.
sé que gente que era anticomunista de la policía terminó siendo frente amplista, porque pasaron de ganar una miseria a ganar bien, pasaron a tener un aguinaldo como la gente, pasaron a tener beneficios que no tenían, pasaron a comprarse un auto, a poderse comprar un apartamento en cuotas, que antes vivían en un cante. O sea, uno de los problemas que tenía la policía de este país, que como ganaban muy poco, a no ser los oficiales superiores, que se acomodaban entre ellos y hacían negociados y agarraban coima y hacían cualquiera, no todos, pero una parte importante sí. O sea, todo dependía del... Uno para saber si un comisario era corrupto era ver el sueldo y ver en qué andaba. Si andaba una 4x4 de $40.000, tenía un apartamento de $200.000, la mujer tenía un 0 kilómetro y los hijos tenían 0 kilómetros, obviamente con el sueldo de él no lo iba a comprar. Entonces ahí había coima o había un negociado en el cual él mandaba milicos a trabajar de patrullaje en horario laboral, y él se cobraba sus 2.22, como le llamaban, sus 2.23, que era un sueldo que pagaban los comerciantes para que le patrullaran la zona, para que no los robaran. En una época donde era una delincuencia brutal, que se olvidó este gobierno. Bueno, ahora la estamos teniendo otra vez. O sea, ahora pasás y te disparan con una ametralladora, como le pasó a un jugador de fútbol el otro día que iba a ver a la abuela. O sea, o unos tipos que iban en un ómnibus y se bajaron y le tiraron. El chofer le dijo: no, bajen la música, muchachos, porque estaban en un grabador. Y le dijeron: no bajamos nada. Y el tipo le dijo: bueno, voy a llamar al 911. Bajaron y sacaron un revólver y empezaron a tirar a las ventanas del ómnibus. O sea, ¿por qué le hicieron bajar la música? Entonces digo, estamos en esa situación hoy en día, con un ministro que me parece que la botella de whisky lo tiene medio ennubilado. Pero yo como policía, vi mucha cosa y aprendí muchas otras. Y en Montevideo no es Nueva York, plasmé algunas de mis experiencias. Algunas son ficción y otras no. El tema es que cada cual, si algún día llega a ser publicada y la llegan a ver, y bueno, cada uno que piense lo que quiera, qué es verdad y qué no es verdad, qué es mi imaginación, qué es una vivencia, qué es una vivencia de otro, porque tal, los escritores justamente a veces escribimos sobre vivencias de otras personas y hacemos que los personajes tengan esas vivencias. Y bueno, todo, como les digo, todos son experiencias. Y las experiencias ayudan mucho a escribir. La investigación no es solamente a nivel literario o en internet. Hay una investigación que es de campo, que es más empirista o más empírica, y que se le llama justamente investigación de campo, donde uno va a un lugar o vive una cosa para poderla transmitir de una manera más verosímil, más fidedigna. Y en este caso, en mi caso, yo puedo escribir sobre la policía uruguaya ahora sin ningún problema. No lo he hecho porque no me ha interesado, la verdad, por ahora no me ha interesado. Quizás un día me interese escribir un libro de relatos fantástico, porque es lo mío. Yo generalmente el relato realista a mí me pudre, me recontra pudre, a no ser un Bukowski, un John Fante. O sea, ese tipo de realismo sí me gusta porque viene con todo un plus de locura y de experiencias y de personalidad de los escritores, como un Fante como que la pasó como el culo, o un Bukowski que vivía borracho, un famoso barfly, fue un barfly durante décadas, y también tuvo experiencias como cartero y andaba en la calle. Entonces eso te da mucha vida interior. Y bueno, en ese caso a mí un Scott Fitzgerald, por ejemplo, digo, hay escritores que realmente a mí me atraen. Incluso, por ejemplo, acá en mi biblioteca tengo a James Elliot. ¿Qué estoy diciendo? James Ellroy. Gente como Jane Elroy, que escribe policiales y que toda su vida fue signada porque a su madre la asesinó un psicópata
la violó, la asesinó, medio que no sé si la descuartizó. Y el tipo toda su vida estuvo asignada por la investigación de la muerte de su madre y una extrapolación de esa obsesión en su obra. Entonces digo, tenemos un montón de escritores que no escriben literatura fantástica, ni ciencia ficción, ni fantasía, ni horror, ni terror siquiera, pero que como tienen todo una parafernalia de cosas sombrías o siniestras en su vida, o graciosas o interesantes, lo que producen a gente como yo, que de repente no estamos en el ambiente de lo realista, nos atraen. Y bueno, y en mi caso lo que les dije es ese. Cuando entré en la policía fue para hacer, como quien dice, una investigación de campo. Me funcionó. Por otro lado no, porque me defraudó la policía, me defraudaron los milicos, como quien dice, me defraudó esa postura del policía de que todo el que no es policía es pichi. Incluso hay algunos que son todavía más radicales, que dicen que un hijo de un policía que como no es policía es pichi también. O sea, solo el policía no es pichi. Y ya de por sí están marcando una línea donde obviamente no van a tener ningún tipo de comunión con las personas que tienen ellos que defender o cuidar. Muchos no entran por vocación, entran por un sueldo, por una sociedad médica, entran porque pueden meter la mano en la lata, pueden coimear, pueden hacer cagadas por afuera, pueden trabajar para narcos. O sea, hay un montón de cuestiones por las que uno puede entrar en la policía. Pero en este caso, todo es parte de la inspiración. Todo lo que uno aprende lo ayuda en esto de escribir, y todo lo que uno hace en la vida, si uno es inteligente, lo puede aplicar a su obra y con eso enriquecerla muchísimo. Hay gente que no es muy inteligente y puede escribir bien, y de repente todas esas vivencias obviamente no las aplica porque no se da cuenta, o porque no le nace hacerlo, porque le pueden decir, no, mirá, ¿por qué no? O también te viene el pelotudo que te dice, ¿por qué no escribís sobre la sopa vos que haces una sopa tan buena? O sea, no me interesa. O sea, hay cosas que te pueden interesar y hay cosas que no. Y a mí, por ejemplo, en este momento no me interesa escribir relatos policiales, a pesar que podría sin ningún problema, puedo hacer cualquier cosa. A esta altura de mi carrera puedo escribir relatos románticos, eróticos, policiales, horror, fantasía, ciencia ficción, lo que sea, comedia, lo que quieran, bizarros. O sea, ya bizarrea los hago por 3, pero hay cosas que a mí me gusta y cosas que no. Por ejemplo, en este momento no tengo ganas de escribir ciencia ficción. No me interesa. No me interesa el público de la ciencia ficción. No me interesa la competencia desleal que hay dentro de la ciencia ficción. Me parece una mierda la competencia. Y tampoco fantasía. No me gusta la fantasía que hay en la vuelta. Entonces por ahora no me interesa escribirla. Pero me interesa más que la ciencia ficción, por ejemplo. Pero sí me interesa el horror. Y dentro del horror hay un poquito más de camaradería. Diría que capaz que como es un género que de repente la gente de ciencia ficción lo menosprecia, porque aparte lo menosprecia porque no les gusta que tenga tantos seguidores. O sea, la ciencia ficción real no tiene la cantidad de fans que creen que tiene. Lo que tiene fans son productos mainstream. O sea, está el fan de Star Wars, está el fan de Alien, está el fan de, yo qué sé, de Juego de Tronos en fantasía, pero no hay fan de escritores, no está el fan de China, millones de fans de China Miéville, por ejemplo. Entonces digo, el fan es más que todo de producto audiovisual, más que de libros, porque Juego de Tronos muchos lo empezaron a leer después de que salieron la serie, ni sabían lo que era antes Juego de Tronos. Y George R.R. Martin empezó a forrarse de guita después de la... Lo mismo pasó con Stephen King. Ojo, Stephen King es un tipo que ya en literatura tenía mucha polenta, pero empezó a tener más fuerza cuando empezaron a hacer películas una tras de otra y series, y en ese momento
Stephen King es un producto mainstream para mí. En ese momento Stephen King detona, explota. Pero los fans la mayoría son de la parte audiovisual. Por eso los cosplay se disfrazan como los personajes del cine o de las series. No se disfrazan interpretando un personaje literario. O los juegos de PC, los juegos de consola. O sea, por ejemplo, un Halo. Halo, el origen es un juego, no es una novela. Después salieron libros y eso, pero el tipo que se disfraza de Halo se va a disfrazar del juego. O sea, va a ser una representación de los personajes del juego. Y ahora de la serie, que es lo mismo. La serie para mí está fantástica, Halo. Es lo único de ciencia ficción que estoy mirando últimamente. Porque representa estéticamente al juego. O sea, la representa a la perfección. Estos videos generalmente son espontáneos. O sea, yo no me siento y hago un esquema y me pongo a investigar. No me interesa. Hay un montón de gente haciéndolo muy bien. Ya en estos días he visto gente hablando en Twitch y en YouTube sobre el género y sobre cómo escribir y sobre un montón de cosas. Y por ejemplo, se nota que han hecho investigación y que han hablado sobre temas específicos con un rumbo determinado. O sea, ellos ya tienen un rumbo, o sea, saben a dónde van, de dónde y a dónde van. Y yo no. Yo cuando arranco lo hago hablando, lo hago como cuando escribo. Yo arranco y después las cosas se van dando en base a lo que me viene a la cabeza, porque intento que esto que salga de mi cabeza y que no salga de adentro de otras cabezas o de cosas que han escrito otros, porque eso está en todos lados y mi cabeza no, mi cabeza es mía. Y lo que van a escuchar de mí es lo que a mí me parece y es mi opinión sobre las cosas. Al que le sirva bien y al que no, ya les digo siempre, me chupan un huevo, sigan su camino, vayan por ahí a buscar a otro que los solace en sus intereses. Yo creo que el tipo que que sea un pibe, como me hubiera pasado a mí cuando tenía 19, 20 años y no encontraba quien me enseñara o quien me ayudara a escribir mejor o a buscar un riel en el cual poner mi locomotora para al menos arrancar en esto, porque acá en Uruguay no había carrera de nada en escritura, no hay tampoco, o sea, no tenemos una carrera escritor en las facultades acá, no, tampoco creo que ya no hay arqueología, que era mi pasión de pibe y yo quería ser arqueólogo. Por eso a veces tengo ese tipo de inclinaciones hacia el concepto de alienígenas ancestrales y todas esas boludeces, porque me acuerdo que de chico me fascinaba el antiguo Egipto y después las culturas precolombinas y bueno, y la cultura hindú, y después con el tiempo me incliné un poco hacia mis pasiones culposas como Bondwaniki, Peter Colosimo, Jacques Bergier y todo eso. Y bueno, y acá ya no, que yo sepa, creo que la carrera de arqueólogo la tiraron abajo. Antes, cuando era chico, yo había carrera de arqueología. Y lo mismo pasa con la carrera de escritor. O sea, la escritora directamente nunca hubo. Y por eso no tenemos una cultura de escritores acá. Acá capaz que pone una carrera la izquierda pone una carrera de candombe, la izquierda progre, y la derecha pone una carrera de folclore y payadas. Y todo se divide entre eso. El campo, la derecha campesina, de estancieros y oligarcas, que todo para ellos es gaucho, malambo, el caballo y el facón. Y la otra cultura de izquierda, que es candombe, murgas y yo qué sé. Y es una mierda Uruguay. Para mí es una reverenda pija Uruguay. Pero bueno, uno vive acá y tiene la familia acá y trata de al menos cambiar un poco la cabeza de algunas personas y darles un rumbo hacia cosas un poco más elevadas que los puedan llevar
a un mercado más grande como el de Europa o los Yankees o el mercado asiático, porque les puedo asegurar que con el malambo y el candombe no vamos a ningún lado.